compartido aumenta, ¿no?, de manera importante. Acceso compartido, piensen en cibercafés, piensen en universidades, piensen en escuelas, centros comunitarios, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es algo que se da con muchísima frecuencia. Entonces, tú no tienes que ser dueño de una computadora para poder tener acceso a Internet. ¿Qué hace la gente en Internet? ¿No? En México, ¿qué están haciendo? Las actividades que más se realizan son aquellas relacionadas con comunicación, y no nos debe sorprender, y seguramente ustedes se ven un poco reflejados acá. Esto claramente varía también por composición de edad, entonces lo vamos a ver en otro slide. Dependiendo de las edades, pues la gente chatea más, chatea menos, o se mete más a redes sociales, o bloguea más, etc. Pero en general hay una importante preponderancia de comunicación, correo electrónico, mensajes instantáneos. Claramente la búsqueda de información y el uso de buscadores. La parte de entretenimiento la vemos en descarga de música, en radio, en la parte de redes sociales, que es un tema que está muy en boga, ¿verdad?, y que sigue creciendo, y en México de manera impresionante. De hecho, es uno de los países con mayor incidencia en participación de los usuarios de Internet en redes sociales. Y como les decía, cambia, ¿verdad?, la importancia de cada uno de estas actividades en línea dependiendo de la edad. Entonces, mientras la gente, digamos, es más grande, el tema de banca electrónica, por ejemplo, cobra mayor importancia, ¿no?, y las transacciones, etcétera, ¿no? Eso, claro, hace todo el sentido del mundo, ¿no? Igual, si estamos hablando de más jóvenes, pues en los más jóvenes vemos el tema de entretenimiento como algo más fuerte, ¿no? Muy interesante es la parte de lectura de periódicos. Ahí hay todo un tema, y de hecho es un tema mundial, respecto a la lectura de periódicos, ¿no?, y donde las nuevas generaciones ya no están leyendo periódico físico, porque el periódico, el papel ya caducó, ¿no?, para las nuevas generaciones. El periódico, como lo imaginan y como lo quieren experimentar, es a través de en línea. Entonces es interesante que para la generación de 25 a 34, la parte de lectura de periódicos, ¿no?, es uno de los segmentos preponderantes, porque ya de 25 a 34 ya son una generación que vienen con mucha influencia, es la primera generación que viene realmente con mucha influencia de las plataformas digitales, que aunque no son nativos digitales, que es otro tema, sí es una generación que viene altamente influenciada por esto en su comportamiento. Vemos cómo se comporta el internauta a lo largo del día. Pues claramente varía dependiendo, ¿verdad?, del momento en el día, pero básicamente donde vemos mayor actividad siempre es en la parte de comunicación, ¿ok? Eso se ve acá, perdón, no sé si pueden ver bien los colores, pero va al revés. De acá para acá va bajando en la gráfica para que se puedan ubicar. O sea, la parte de comunicación siempre es muy preponderante a lo largo del día. Empieza en la mañana y en la noche, claramente, mientras, ¿no?, se hace más noche, va disminuyendo. La parte de creación interesante, de información interesante, es más en la mañana que en la tarde, ¿verdad? La parte de creación se mantiene más o menos a lo largo del día, salvo en la noche, y cuando hablamos de creación es participación, son aquellos internautas que están activamente escribiendo, creando, participando, ¿no?, ya sean blogs, en redes sociales, etcétera, videos, etcétera. Pero lo que sí vemos es actividad constante a lo largo del día. Lo que viene a complementar lo que les decía anteriormente, de que es un medio que nos ayuda a alcanzar a nuestra audiencia en otros momentos donde esa audiencia no está presente en los otros medios, ¿no? Esto es básicamente un poco más de detalle, de información, sobre todo en jóvenes, porque ahí normalmente lo que tengo en mis audiencias, y bueno, ustedes son una audiencia muy especial porque ustedes son claramente parte de este demográfico, pero normalmente el mito es los que están súper activos en Internet son solo los jóvenes, ¿no?, el tema de solo los chavitos, y en realidad nos damos cuenta que no, que sí, en muchas categorías, ¿verdad?, los jóvenes de ese segmento demográfico, segmento de edad, sí hay ciertas actividades donde son mucho más activos. La parte de mensajes y chat, claramente, Messenger, etcétera, ¿verdad? La parte de descarga de música, claramente, video, claramente es otro donde están muy activos, pero eso no significa juegos en línea hasta cierto punto, aunque si ven el promedio no está muy arriba del promedio, pero eso no significa
que entonces sean los únicos, o el único segmento que está activo en Internet de manera importante. La columna amarilla es el promedio de la población y la columna gris es ese target. Entonces, si se fijan, en búsqueda de información, de hecho, el promedio está igual de activo prácticamente que el segmento que supuestamente es más activo en Internet, ¿no? Que es este de 14 a 25. La parte de correo electrónico, esto no es sorprendente para nada, el correo electrónico cada día está siendo utilizado menos por los jóvenes, y los jóvenes están supliendo el correo electrónico con otras formas de comunicación digitales, llámense mensajes instantáneos, llámense mensajería instantánea de Messenger, o llámense redes sociales, que ya hoy básicamente tienen incorporado un sistema de correo electrónico dentro de su oferta, ¿no? La parte de noticias no nos debe sorprender, ¿verdad? Que es donde básicamente este demográfico, digamos que está menos activo. Pero en general, como les digo, no significa que activamente los que están en Internet los que están más activos en Internet son aquellos segmentos más jóvenes, ¿no? Que han crecido con el Internet como parte de su vida. En la industria de online tenemos como clasificados como en dos grandes grupos a los usuarios. Unos son los que llamamos los nativos digitales, que es la gente que nació y creció con el Internet, donde me atrevo a decir que están todos ustedes, la verdad. Me imagino que todos aquí están por abajo de los 23 años, más o menos, ¿verdad? Entonces, claramente ustedes son todos nativos digitales. Bueno, casi todos, yo tampoco. Casi todos. Octavio Islas, que lo vi por ahí, tampoco está debajo de los 23. Pero la generación como ustedes que nació con el Internet, son lo que consideramos los nativos digitales. Es gente que no puede concebir su vida sin el Internet. La gente como yo y como algunos otros que estamos aquí, no nacimos con el Internet. Entonces, tuvimos que aprender a usar el Internet y a integrar el Internet como parte de nuestra vida. Y suena como... ¿no? ¿Y eso qué significa? Es importante porque la manera en cómo lo vives y cómo lo integras a tu vida es distinta, sin duda. Y la gente como nosotros, como yo, que somos arriba de la generación nativa digital, nos llamamos migrantes digitales. ¿Okay? Somos básicamente, y hay los que básicamente nunca entraron y no entrarán, no les gusta, pero en general se clasifican de esas dos maneras. Y la manera como se comportan ha sido estudiada por sociólogos. Y cada vez más hay libros que les recomiendo que, si les interesa el tema, que lean. Hay uno que se llama Born Digital, que es muy bueno, que es muy de sociología acerca de cómo influye esto al final del día en la sociedad y en el comportamiento de la gente, que nos da a entender mucho esas diferencias entre alguien que nació con el Internet y alguien que no nació con el Internet, ¿no? Y ahí les comparto una anécdota personal. Yo tengo 2 hijos, y uno de mis hijos toda la vida ha visto la televisión con DVR, ¿no? Que se graba, ¿no? Que estás viendo la tele y le das pausa y te vas a comer y regresas y le pones play, ¿no? Y un día yo decidí desconectarlo, ¿no? Y dije, ya no vamos a ver el TiVo, era un TiVo, ¿no? TiVo es un sistema de DVR americano. Entonces dije, ya, se acabó el TiVo, lo desconecté, ya no lo pago más porque no, se acabó, ¿no? No soy muy de ver tele, entonces pues me da igual. Y mi hijo, estamos viendo la tele y le digo, bueno, ya es hora de cenar, vamos a cenar. Bueno, ponle pausa. No, es que no le podemos poner pausa. A ver, mamá, ¿de qué hablas? Así, pero como, o sea, ¿qué eres idiota o qué? O sea, sí, ¿qué te pasa? No, y no es tan geek, ¿eh? ¿Qué te pasa? O sea, ¿cómo crees que no se le puede poner pausa a la tele? Toda la vida le hemos puesto pausa a la tele. No, Alfred, no se le puede poner pausa a la tele está en vivo, la señal está en vivo. ¿Qué hablas? O sea, estás loca, ¿no? Y fue como toda una discusión que yo me ponía a ver y decía, realmente él vivió toda su vida con la pausa. Entonces, para él la televisión es lo que yo quiera, en el momento que yo quiera, el programa que yo quiera, yo decido cuando yo veo la tele, ¿no? Que realmente no fue el caso de ninguno de los que están acá, tampoco fue claramente mi caso, yo ni siquiera era de la época del control remoto, yo le daba vuelta al dial de la televisión, pero esas son cosas que parecen estupideces, pero que realmente impactan la manera en cómo tú sociológicamente vives tu vida, ¿no? Volvamos a qué hacen. Bueno, la gran mayoría de la gente ha visitado los principales portales de México, ¿ok? Ese es otro gran tema. En la evolución del Internet, los portales en un principio, hace 10 años, tenían una importancia
muy grande, ¿ok? ¿Por qué? Porque a medida que fue evolucionando la experiencia de Internet, al principio la gente quería tener una experiencia, los que somos migrantes digitales, queríamos tener una experiencia un poquito más protegida. Y ustedes se acordarán por ahí de una compañía que se llama AOL, ¿verdad? Que nació en 1985 y que era una experiencia cerrada. No sé, ¿alguno de ustedes conoció a AOL, la experiencia cerrada? ¿Alguna vez? ¿No? ¡Wow! Estoy impactada. Me siento viejísima. AOL era, les explico, AOL era una experiencia cerrada donde tú tenías un software, tú agarrabas, te llegaba un disquito a tu casa que tú instalabas, ¿se acuerdan? Ah, sí, se acuerdan, ok. Fui. Acá, me quité un peso de encima. Llegabas el disquito, te lo instalabas en tu computadora, ¿verdad? Y te conectabas con el... ¿Se acuerdan? Ok, sí se acuerdan, ¿verdad? Y entonces tú apuntabas en un papel y decías, a ver, ¿a quién le tengo que escribir un mail? A Juan, a Luisa, y tengo que hacer esto, porque se me desconecta esta cosa a la mitad y me suicido, ¿no? O sea, no era como, me voy a conectar y ya vivo en línea y está todo bien, y cuando yo quiera prendo mi computadora y sé que está en línea, y eso es como el de mi hijo del pausa de la tele, ¿no? O sea, la computadora, obvio, está conectada, obvio, ¿no? O sea, no hay otra opción. Entonces, el tema de la evolución ha sido mucho esa. Los internautas, los migrantes digitales, empezamos a tener una experiencia en Internet que era cerrada, que era protegida, que era con un software, que era el software de AOL, donde básicamente yo experimentaba lo que a AOL le parecía que yo tenía que experimentar. Y de repente hacía un search y me salía y wow, ¿no? Era como, estoy explorando las cosas ahí, cosas recónditas del Internet, ¿no? Se ríe, pero así era. Y entonces me comunicaba con el Instant Messenger de AOL y era una experiencia muy protegida, realmente. Y entonces la gente empezó a evolucionar en su uso del Internet y empezaron a aparecer los browsers abiertos, empezó a aparecer el Netscape, empezó a aparecer el Internet Explorer y la gente empezó a migrar a experiencias que, unidas con una conectividad mucho más avanzada, como la banda ancha, ¿verdad? Pero producen básicamente una experiencia de Internet que es: el mundo está a mi alcance, lo que yo quiera, donde yo quiera, en el momento que yo quiera. A eso sumado a los buscadores, principalmente Google, como era el gran fenómeno de búsqueda donde realmente nos puso cualquier cosa en el mundo a la distancia de un clic, básicamente abrió completamente las fronteras del Internet. Entonces, a medida que los países van avanzando en su desarrollo de Internet, los usuarios se van sofisticando y los portales, ¿y a qué me refiero con portal? Portal es un lugar donde yo tengo todo, donde básicamente yo voy y tengo noticias, entretenimiento, un canal de video, tengo servicio de correo electrónico, tengo servicio de mensajería instantánea, etc. O sea, por ejemplo, Prodigy MSN, donde yo trabajé hasta hace 3 meses, es un portal. Yahoo es un portal, ¿ok? Entonces, son lugares donde básicamente se agregan los diferentes servicios de Internet. A medida que ustedes se van sofisticando como usuarios de Internet, dejan los portales y empiezan a tener destinos muy específicos. Entonces ya dejan de consumir una experiencia que es preprogramada para ustedes y empiezan a tener una experiencia mucho más personalizada, de donde yo quiero ir, y empiezan a ser mucho más usuarios de buscador, porque el buscador es la herramienta que me ayuda a mí a llegar a donde yo quiero ir, ¿no? Sin embargo, en México, hoy, Google está aquí erróneamente, no tendría que estar, esto es un estudio de Millward Brown, pero Google no es necesariamente un portal, Google es un buscador, ¿no? Entonces, no es de sorprenderse cuando ven Google el 80%, porque es un buscador, ¿verdad? Y portales más abajo como con menor porcentaje. Y a medida que se va sofisticando el usuario de Internet, lo lógico es que ese porcentaje continúe bajando, ¿okay? Sí. En cuanto a continuamos con actividades. En cuanto a lo que hacen los internautas, y les digo, en México, yo que durante mucho tiempo iba a juntas en Estados Unidos, donde nos juntábamos todos los países de las diferentes subsidiarias de MSN, México, sorprendentemente, siempre era uno de los top 5 países en el mundo en cuanto a temas de participación. Éramos uno de los top 5 países en uso de Messenger, ¿no? En número de mensajes mandados, en número de usuarios y en número de mensajes mandados, con todo y que no éramos de los top 5 países en penetración de Internet. Éramos de los top 5 países en cuentas activas de Hotmail. Éramos top 5 países en espacios creados cuando sacamos Windows Live Spaces.
éramos de los top 5 países, o sea, prácticamente todo lo que tuviera que ver con participación del usuario. Y eso se sigue viendo. De hecho, si ven, la mitad prácticamente de los internautas han subido un video o una foto a un sitio internet, en un sitio de internet. Y esto también rompe con el mito de que los únicos que suben fotos, los únicos que suben videos son los chavitos, ¿no? El 80% de la gente, 76% de la gente en México usa la mensajería instantánea. MSN Messenger o Windows Live Messenger siendo el principal, ¿verdad? Pero es interesante ver que el 70% de esos lo usa a diario. O sea, es una herramienta que está totalmente incorporada a la vida de los usuarios, ¿no? Ya es como el teléfono, ¿no? Una cosa así del Messenger, el teléfono. Y seguramente, ¿quién usa Messenger acá? Cualquier Messenger. Todos, pues, obvio. Seguramente cuando te conectas a tu computadora solito se prende el Messenger, ya no es ni siquiera la opción de que me voy a conectar, ¿no? Sino que está como, ya se conecta, es obvio que esté conectado, ¿no? Y les cuento otra anécdota chistosa. Una vez hicimos migración de servidores en Redmond y hubo un downtime del servicio de Hotmail, ¿no? Y cuando hay un downtime del servicio de Hotmail también se cae el Messenger, pues la misma plataforma, es la plataforma de Windows Live. Y empezó a sonar el teléfono en la oficina como loco, así de, te llama el periodista de Reforma y te llama el periodista del Universal y te llama el periodista de la no sé qué. Y era como una crisis total, ya sabes, crisis de PR que dices, llamando a la agencia de PR, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que está caído Hotmail, es que no sé qué, así. Y era porque estaba caído Hotmail. Y la gente no podía entrar al Messenger. Y era como una desesperación de que no puedo entrar al Messenger y el Messenger, ¿y cómo es posible? Y qué poca madre, ¿no? Así de... Y de verdad, la gente estaba furiosa. Y entonces entrabas a reforma.com, y no sé si ustedes usan reforma.com, pero hay una sección donde están las noticias más leídas. La noticia más leída del día era Windows Live Hotmail está fuera de servicio, o no me acuerdo qué decía exactamente, que nos parecía terrible desde el punto de vista de relaciones públicas, porque pues, qué mal, ¿no? Pero desde el punto de vista del impacto que tiene en la gente, era increíble, ¿no? Ver que realmente, cuando yo iba a una compañía y el director general de la compañía me decía, Messenger, eso nada más lo usa mi sobrino o mi chavo. Yo le contaba este cuento, le decía, a ver, te voy a explicar, a ver, te voy a contar, que no nada más lo usan los chavitos, no, otra vez volvemos al tema, ¿no? Es una herramienta que además, me voy a ir a la siguiente slide, es una herramienta que no solamente se usa para comunicarse con amigos, se usa para el trabajo, o sea, es una herramienta de productividad, y de hecho hicimos un estudio en un momento dado en Microsoft, donde probamos que es una herramienta que aumenta la productividad, más que disminuirla, porque hay como la sensación de que con el Messenger la gente pierde mucho tiempo, que aumenta la productividad porque además cambia la manera como te comunicas, y esto ocurre en el internet en general, no solo en el Messenger, pero ustedes todos saben, y seguro ustedes saben mejor que yo, el éxito de cómo estás, cómo lo escribes, y no escribes cómo estás, sino que escribes con la K, y escribes la no sé qué, y el 4, y la S, y cuando lees aquello dices auxilio, ¿no? Es como un jeroglífico egipcio que dice, el otro día me mandaron un SMS así, y dije, a ver, lo tuve que leer 3 veces para poderlo entender, pero la realidad es esa, ¿no? Y somos como mucho más eficientes en la comunicación. Podemos argumentar que le estamos haciendo, acribillando la lengua española, y nos podemos meter en una discusión bizantina de eso, porque hay quienes lo defienden y hay quienes lo critican, ¿verdad? Y sí está, la verdad, personalmente mi visión es que está muy mal que no sepamos leer y escribir, y que hoy no haya gente en las escuelas que escriba así y dices, wow, ¿no? También es un tema de educación, pero ese es otro tema distinto. El tema es que sí es una herramienta que utilizamos no solamente para comunicarnos con nuestros amigos y para entretenernos, sino además para el trabajo y para aumentar la productividad. Las páginas sociales. Este es todo un tema, y esto es un tema que además hoy está súper en boga, no solo las páginas sociales, sino en general los medios sociales, ¿no? O sea, no solamente las páginas donde nosotros podemos tener, digamos, una presencia de quiénes somos, como un Facebook, un Hi5, un MySpace, etcétera, sino todo lo que ha venido naciendo después de eso, como un Twitter, ¿verdad? ¿Conocen Twitter? ¿Quiénes usan Twitter acá? Ah, no me digas, qué buena onda. Entonces, este tipo de herramientas, ¿verdad? Que realmente han cambiado, la manera, otra vez, cómo nos comunicamos, cómo socializamos, etcétera. Yo tengo amigos que me dicen, ya, esta parte que les decía de la alienación, que de hecho lo vamos a sacar la semana que viene en el estudio que hicimos con el TEC de Monterrey,
este tema de la alienación, que no es verdad, el Internet realmente no nos aliena, al revés, nos hace seres más sociables y en teoría amplía nuestra capacidad de comunicarnos con la gente, ¿verdad? El span de comunicación se amplía. Sin embargo, cambia la relación porque hay gente, yo soy extranjera, ¿no? y vivo en México hace 10 años, pero una de las maneras con las cuales me comunico con mis amigos y mis familiares, etcétera, que están fuera, es a través de las redes sociales. Y muchas veces ellos me dicen, no, es que no tengo ni que llamarte, porque sé perfecto qué estás haciendo, sé perfecto dónde estás, sé perfecto qué hiciste la semana pasada, o sea, mi vida está ahí, ¿no? Realmente. Y es un tema, porque al final de repente recibo requests de amigos para subirlos a mi red social y digo, no, porque es como dejar a alguien entrar a mi casa. Entonces dices, bueno, te conozco, pero no te dejo entrar a mi casa. Está todo bien hasta ahí, ¿no? Pero no te tengo que dejar entrar a mi casa. Entonces es todo un tema, pero la realidad es que cambia otra vez la manera como nos relacionamos con la gente. Y si vemos en México, la mitad de la gente hoy tiene prácticamente una red social, una página en alguna de las redes sociales. Siendo hoy High Five la más utilizada, la que más está creciendo hoy es Facebook. High Five de hecho viene en declive, igual que MySpace, sin embargo siguen siendo las dos más utilizadas y con Facebook como la que más ha tenido crecimiento en los últimos 6 meses. Los blogs. ¿Quién tiene un blog acá? Poquitos. Poquitos, sí, la verdad que sí. Yo que estaba nerviosa. ¿No? ¿Todos saben lo que es un blog? Ok. Ahora no asumir, porque me ha pasado en foros que no todo el mundo sabe qué es un blog. Los blogs siguen siendo claramente un espacio muy importante desde el punto de vista de expresión personal. Ya se empieza como también a borrar un poco la línea de qué es un blog, ¿no? Que es una página personal. Muchas veces las páginas personales son un blog. Depende, ¿no? Todo depende de qué plataforma estás utilizando y qué uso le estás dando tú también. Pero sigue siendo una parte importante, el 30% de los internautas quienes participan en la creación y en la participación dentro de los blogs. Bueno, buscadores. Claramente, hoy, como les decía, lo que hizo que también pudiéramos pasar de una experiencia de Internet más de la manita a una experiencia de Internet mucho más, me lanzo yo a la mía, porque pues con esto lo encuentro todo, ¿no? Básicamente el 90% de los internautas en México utilizan un buscador y la gran mayoría de los internautas utilizan Google. Eso supongo que no es ninguna noticia para ustedes. Ahora, esto claramente, todo este auge de todas estas cosas que les estoy contando, claramente viene también en detrimento de algunas cosas, porque pues hay 24 horas al día, ¿no? Y aunque muchos de nosotros quieren que haya más horas al día, y muchos de nosotros somos multitask, somos la famosa generación multitask, donde estamos haciendo 7 cosas a la vez, como muchos de ustedes, ¿verdad? Y pensamos que sí estamos al 100 en todo, y no estamos, la verdad es esa, ¿no? Ahora les cuento de una película que vi que me impactó mucho. La realidad es que viene claramente a quitarle espacio a algunas de las actividades que estamos haciendo en nuestro día a día. Entonces, si vemos, ¿verdad? Hay algunas actividades que conviven y hay algunas actividades que no conviven con tanto como otras, ¿no? Entonces, si vemos en la parte de entretenimiento, por ejemplo, ver televisión es una cosa que está siendo impactada de manera importante. Estamos hablando de que casi la mitad de la gente que está en Internet ve menos televisión de la que veía antes. No sé si se sienten identificados con eso, ¿no? Y muchas veces la televisión la estás viendo por Internet, ¿no? Tal vez no es que no veas televisión, pero ya no ves el aparato de tu casa en el sofá, ¿no? Entonces, eso es claramente un tema. Hay países en el mundo donde esto es un tema crítico. En Gran Bretaña, por ejemplo, la inversión publicitaria en Internet este año 2009 va a sobrepasar la inversión publicitaria en televisión, que eso es el único país del mundo donde se está viendo hoy, pero es porque la audiencia de televisión va para abajo, ¿no? Los ratings, etcétera, van para abajo. El tema de las actividades al aire libre, pues claramente se ven impactadas, ¿verdad? Porque estamos pegados a la computadora. Hablar por teléfono es otro.
Escuchar la radio es el otro que se ve más impactado después de la televisión. Y escuchar la radio también hace sentido, porque lo que les decía, o sea, al final del día la plataforma de internet lo que viene a hacer es como a unir todas mis experiencias de los medios, no es como el unimedio, si lo quieren ver así. En internet yo puedo tener la tele, puedo tener la radio, puedo tener el teléfono, puedo tener todo. Entonces no es de extrañarnos que muchas de estas cosas se vean afectadas de manera negativa. Fíjense que hacer deporte no es, es de los menos, ¿no? La lectura, y aquí es lo que hablamos de los periódicos, ¿no? Es otra de las cosas que se ha visto impactada de manera negativa. Periódicos impresos. La mitad de la gente lee menos periódicos impresos. Estoy segura que todos estamos ahí, ¿no? Aunque yo insisto que no hay nada, un placer más grande que abrir un periódico así cuando uno tiene un tiempo, un domingo. No sé si ustedes experiencian eso, pero la verdad cuando uno está con tiempo y abre el periódico y lee así, es que delicia, ¿no? Las revistas, pues claramente, ¿no? Y aparte, las revistas ya en muchos casos ni siquiera están actualizadas. O sea, cuando salió la revista ya, el chisme ya me lo supe, era del mes pasado. No, deja tú si el periódico, por la revista que son quincenales, bueno, ¿de qué me estás hablando, no? Entonces, eso es un tema. Y bueno, la lectura, que claramente también se ve afectada, la lectura de libros, pero no necesariamente, digamos, esto de alguna manera migra a la lectura, todo esto migra a la lectura digital. Eso no quiere decir que la gente esté leyendo menos, eso quiere decir que la gente está leyendo menos los formatos tradicionales impresos, ¿no? O sea, es más del formato que de la lectura. Lo otro interesante es que los internautas tienen una actitud positiva con la publicidad. Uno de los grandes temas en internet es que todos crecimos con internet gratis, ¿verdad? O sea, como que en internet todo era gratis, ¿yo por qué tengo que pagar? En realidad no tengo que pagar, no tendría que pagar por nada más que por el acceso, ¿no? Es la única gran industria donde la gente se acostumbró a pagar. Pago mi fee por mensual, por conectarme, y de ahí en adelante todo es for free, ¿no? No estoy dispuesto a pagar por nada. Y de hecho, una de las grandes industrias amenazadas con esto es la música, ¿no? Porque además de todo el problema que ya traen con la piratería, pues bueno, todas las plataformas de peer-to-peer que nacieron en internet, pues básicamente han destruido la industria discográfica, ¿no? Que no es necesariamente algo bueno, por cierto, pero bueno, es el impacto. Pero lo interesante es que los internautas nos hemos acostumbrado a que el internet tiene publicidad y que está ok que tenga publicidad, porque si no tiene publicidad no es gratis porque tiene publicidad, ¿no? Y de alguna manera la publicidad, la buena publicidad en internet, porque pues hay de todo también, es información. Y a medida que las plataformas se van tecnificando y se van haciendo más sofisticadas, las plataformas de publicidad, la publicidad hasta puede ser relevante para mí, ¿no? Y ahora no me voy a adelantar, voy a esperar ahí y más adelante les voy a explicar por qué. El 70% de la gente que está en internet, 75% de los usuarios que están en internet declaran ser impactados por algún tipo de publicidad en internet, ¿no? Y eso son buenas noticias para la industria, en una industria que básicamente está en la mitad de mucho ruido por el resto de los mensajes publicitarios que recibimos cada día, ¿no? Y además es, como les comentaba al principio, el medio indispensable para las personas que lo utilizamos. O sea, la gente que está en internet es más importante el internet que ninguno de los otros medios. Si comparamos internet con televisión, esto es radio, estos son revistas, periódicos y esos outdoors, ¿no? Todo lo que es publicidad fuera de casa, ¿no? Básicamente, consistente vemos que internet rankea, ¿no? Con un mayor porcentaje en las diferentes declaraciones, ¿no? Es el medio que me mantiene más actualizado, claramente internet, mucho más que todos los demás, ¿no? Es el medio que me ayuda para distraerme de mis tareas habituales, que es interesante porque normalmente esto era un rol que se le daba a la televisión, ¿no? Como que la televisión era el medio en excelencia de entretenimiento, de distracción, de dispersión. Hoy ese rol lo está tomando internet, ¿no? Es un medio indispensable en mi vida, como les decía. Es el medio de comunicación más accesible. Ahí, en ese caso, claramente es televisión sigue por arriba, ¿no? Y es confiable. Fíjense qué interesante. Este es otro tema que analizamos también en este estudio que estamos por publicar la semana que viene con el TEC.
y es el tema de la confiabilidad de la información en Internet. Ha habido un montón de debates acerca de cómo Internet el poder se lo da a la gente, qué tanta información allá afuera es confiable y qué tanta no, ¿no? Y la gente, nosotros como internautas, como usuarios, qué tanto podemos confiar en lo que vemos allá afuera. Y bueno, el gran experimento que todos ustedes conocen y seguro todos ustedes han usado es Wikipedia, ¿no? Donde básicamente, ¿por qué te ríes? Básicamente es un experimento, ahí estás, adentro de Wikipedia. Wikipedia es básicamente la comunidad de Internet autorregulada más importante. O sea, es realmente la comunidad de Internet donde se ve que la autorregulación funciona. Hay un montón de foros en el mundo que hablan de cómo se regula Internet, de que si Internet, ¿no? Todo este tema de la información, la veracidad de la información, el acceso a la información, el tema de menores, ¿no? La restricción de ciertos contenidos, etcétera, etcétera. Y muchas de las preocupaciones en el mundo y sobre todo en los gobiernos, ¿no? Y en las entidades públicas, etcétera, en las organizaciones no gubernamentales también, es cómo nos aseguramos de que este medio se usa para bien, ¿no? Y cómo tenemos que regular el medio y hacerlo, ¿no? O dejamos que el medio se autorregule. Y Wikipedia es el experimento más exitoso, claramente, de autorregulación, donde sí, de vez en cuando hay algunas cosas que no están bien, pero el 98-99% de las cosas en Wikipedia están bien. Y tienen una comunidad que básicamente trabaja para asegurarse que se mantiene el estándar de calidad de Wikipedia. Tanto así que las enciclopedias ya hoy no existen. Tanto así que Microsoft la semana pasada, no sé si leyeron, Encarta la sacó de circulación. Ya Encarta no la venden más. Entonces, o sea, imagínate el poder de eso, ¿no? Realmente es súper poderoso. Cuando yo estaba chiquita, yo me acuerdo que a mí me contaban de los vendedores de enciclopedias. Además, alguna vez vi uno que llegó a mi casa con los libros, ¿no? Ustedes seguro no. Pero también, sí, bueno, ok. Entonces, eso ya no existe. No existen los vendedores de enciclopedias. Ahora, en México, como les decía, a medida que los mercados se van sofisticando en Internet y va pasando más el tiempo, porque la sofisticación también depende del tiempo que lleva la gente siendo internauta y de que, no, es como crecimiento digamos, es como crecer, ¿no? Así, tal cual, desarrollo, ¿no? Crecimiento de uno como persona, pues igual pasa en Internet. A medida que se van sofisticando los mercados, la cola larga del Internet se va haciendo más larga. ¿Todo el mundo entiende lo que es la cola larga del Internet? O mejor lo explico, ¿verdad? Ok, en Internet hay un fenómeno y no tengo... Aquí está, vamos, les pongo este. ¿Saben lo que es Pareto, verdad? El 80-20. Ok, en Internet hay un fenómeno que de hecho fue descrito por Chris Anderson, el editor de la revista Wired, y les recomiendo el libro, se llama The Long Tail, es un libro que ya tiene un par de años allá afuera, donde Chris Anderson, en su artículo original de Wired, plantea que el long tail, la cola larga del Internet, el 80-20 del Internet, donde el eje, donde básicamente aquí lo que tenemos es la audiencia, ¿ok? Y aquí tenemos los sitios, lo vas desagregando, ¿verdad? Lo que dice es, la audiencia de los grandes sitios, el área bajo la curva de los grandes sitios es menor al área bajo la curva de toda la cola larga del Internet, porque la cola larga del Internet es infinita, ¿sí? ¿Okay? Entonces lo que dice el Internet, básicamente lo que me permite es económicamente, o sea, de manera económica, de manera rentable, ¿okay? Poder llegar a algo que está aquí, en la cola. Ya no necesito estar acá. ¿Se acuerdan mi primer gráfico que tenía los dos triángulos invertidos? Donde les dije ahora hay millones de opciones. Bueno, básicamente el Internet lo que me permite es tener esas millones de opciones, ¿ok? Y esas millones de opciones están acá. Y a lo mejor hay un sitio que se llama... cualquiera, el que sea, invéntense un nombre. Trururú, 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 y trururú.com tiene tráfico. Y la gente dice, wow, o sea, a lo mejor tiene 3 personas, trururú, 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 habla de cualquier cosa que tú dices... ¿Quién le interesa lo que dice Trururú? Pues hay 3 que le interesan. Y esa persona de Trururú, y los que tienen un blog lo saben, los que levantaron la mano y tienen un blog lo saben, es increíble lo que uno ve en su blog. Y la gente, como de repente llega gente a tu blog a participar y escribir y decirte y hacerte comentarios y dices, ¿y este de dónde salió? ¿No? Si en mi vida. Y te vuelves, al final del día, tú al final del día eres un creador de contenido. O sea, eso eres. Tú al final del día, si tienes tu blog, considérate un periodista. Entre comillas, perdón, que me disculpen los periodistas, pero de alguna manera tienes un rol mediático,
porque tú tienes la posibilidad allá afuera de expresarte y de que la gente te encuentre. ¿Ok? Entonces, en México, esta cola larga del internet es todavía muy alta aquí arriba, todavía muy ancha. Esto sigue siendo ancho. De hecho, como ven allá arriba, el 15% de los primeros sitios de México se hacen un ranking. Hay una compañía que se llama Comscore que hace un ranking de los sitios de internet, donde dice, bueno, los que tienen por audiencia, ¿no? Los que tienen más audiencia, trururú. Y si haces un ranking de abajo para arriba, ¿verdad? Esto es lo que sale. Esta es la cola larga. Los primeros 15 sitios tienen 85% de tráfico, de las páginas vistas, ¿ok? De las páginas desplegadas. O sea, eso quiere decir que todavía el consumo de internet en México está muy concentrado en la parte de arriba de la cola, ¿sí? Que todavía la cola larga, long tail, es muy chica. Sin embargo, a medida que se va sofisticando el mercado, y es lo que hemos visto en los últimos años, esta cola larga, esto empieza a disminuir, esto se empieza a suavizar de alguna manera, ¿verdad? Y esto se empieza a hacer más grande. Esto empieza a crecer y a hacerse más larga la cola. ¿Por qué? Porque todos ustedes, en vez de ir a la página principal de yahoo.com a leer la noticia, ya tienen su sitio especializado en noticias, que lo escribe su amigo, que la no sé qué, que la colonia,